Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. Ira estaba acostada en la cama de la habitación del hospital, con los ojos fijos ansiosamente en el techo. Los dolores y el sangrado en el estómago habían reemplazado por miedo los momentos de paz que compartía con Orun durante la noche. Orun, sosteniendo su mano con fuerza, intentaba calmarla diciendo: «Nuestro bebé es fuerte, no pasará nada». Las lágrimas de ira corrían por sus mejillas mientras susurraba: «No te vayas, por favor, no dejes que tu corazoncito se detenga». Cuando el médico entró en la habitación, el aire se volvió pesado. Ira suplicó: «Dime si mi bebé está bien, por favor». «Los resultados aún no han salido. Escucharemos los latidos del corazón», dijo el médico, pidiéndole que se calmara. Cuando el dispositivo tocó el estómago de Ira, pequeños latidos llenaron la habitación. Ira se relajó por un momento. «Estás aquí», murmuró. Sin embargo, la mirada agitada del doctor no escapó a la atención de Orun. Algo andaba mal. Orun llevó al médico a la esquina y le dijo: «Dime la verdad, ¿qué está pasando?», él preguntó. «Hay una irregularidad en los latidos del corazón, la situación es grave, pero no reflexionemos sobre Ira», dijo el médico. Aunque Orun se sintió conmovido por estas palabras, se volvió hacia Ira y sonrió. «Ella es fuerte, no nos molestará», y trató de infundir esperanza al decir. Ira gritó en un momento en que el dispositivo se quedó en silencio: «Su corazón no late, algo le ha pasado a mi bebé». En ese momento, el mundo de Orun se derrumbó sobre su cabeza. Estaba reprimiendo sus propios miedos mientras abrazaba a Ira para calmarla. Septiembre vagaba como sombras por el pasillo. Una astuta satisfacción apareció en su rostro al ver la impotencia de Ira. «Observa el efecto de la hierba antigua que Ira agregó a su té. ¿Por qué este bebé aún no se ha caído?», se decía a sí mismo. Aunque Afifa estaba en el hospital para consolar a Sahara, sospechaba de los movimientos de Eylul. Mientras hablaba con Ainur por teléfono, descubrió que la hierba antigua era peligrosa durante el embarazo. Sus ojos cambiaron a Septiembre. «Esta hierba puede causar un aborto espontáneo». Las palabras se clavaron en el corazón de Afifa como una daga. Cuando September se acercó a la habitación de Ira, se encontró con Sahara. La niña dijo: «Mi hermana está bien, ¿verdad?». Cuando preguntó, September dijo con una sonrisa falsa: «Se ve muy bien», dijo. Afifa tomó a Sahara en sus brazos y la calmó diciéndole: «Reza, tu hermano estará bien». Sara murmuró una sentida oración: «Alá, protege a mi madre, padre, hermano». Sus diminutas manos se aferraban fuertemente a la ropa de Afifa. September, al ver el cambio de suero de Ira, se regocijaba interiormente, pensando que sus planes habían funcionado. Ira abrazó a Orun y dijo: «Respiraremos juntos, nuestros corazones latirán al mismo tiempo», mientras que Orun le dio esperanzas al decir: «Estamos subiendo a la cima, tendremos a nuestro bebé». Pero el silencio del dispositivo eclipsaba esta esperanza. El miedo en los ojos de Ira abrasaba el corazón de Orkun. Sara corrió al lado de su madre en el hospital, abrazó el estómago de Ira y le dijo: «Mi querido hermano, te quiero mucho, sé siempre bueno». Ira encontró consuelo por un momento con el amor de su hija. Trató de sonreír y dijo: «Él nos escucha, no te preocupes». Afife le dijo a Ira: «Recupérate pronto, todo estará bien», y le preguntó a Orun con los ojos que le había dicho el médico. Orun fingió diciendo: «Estamos esperando los resultados», pero la duda dentro de Afife estaba creciendo. Sara, esperando en el pasillo con Afife, dijo: «¿Está enfermo mi hermano?». Ella preguntó. Afifa la consoló diciendo: «Los bebés van al médico a menudo, no tengas miedo». En la habitación del hospital, Ira le dijo a Orun: «¿Escuchas los latidos del corazón?». «Es fuerte, ¿no?», él preguntó. Orun besó la mano de Ira y dijo: «Ella recibe fuerzas de su madre, no te preocupes», pero la ansiedad en ella se podía leer en sus ojos.
Septiembre. Observando su cercanía desde lejos, su ira aumentaba. El dolor de Ira fue una victoria para él. Cuando Afife terminó su conversación con Ainur y regresó al lado de Eylul, ella le dirigió una mirada fría. La sospecha de la hierba vieja le roía la mente. Mientras Ira rezaba en su cama, Orkun la observaba desde la puerta, tratando de sacar de su mente las palabras del médico «prepárate para lo peor». La llegada de Sarah al hospital, aunque la moral es buena para Ira, los latidos del corazón del bebé se han detenido, sumiendo a la familia en un profundo temor. Elif fue a la oficina de Aziz con la esperanza de encontrar a Refik Yang, pero ella estaba inquieta por dentro. Mientras hablaba con Feria por teléfono, compartió su decepción diciendo, no era Refik lo que estaba buscando, era la similitud del nombre. Feria dijo, ven a casa, hablaremos, mientras Elif era detenida por la policía en el camino. Una idea se le ocurrió durante el control de identidad. Planeaba acceder a la información de Refik desde la computadora de Aziz. No tengo otra opción, le dijo a Feria. En casa, Akif comió dulces y saludó a Elif alegremente. Estos dulces son muy sabrosos, dijo. Mientras Elif hablaba con Feria en la habitación, haré que Refik llame desde la pantalla de la policía, explicó su plan. Akif dijo, ¿quién es Refik? Cuando preguntó, Feria, estábamos hablando del clima, lo eludió diciendo. Suzan escuchó sus conversaciones y sospechó, están tramando algo, murmuró. Elif le llevó los ravioles a Aziz. Aziz dijo, di que hay un banquete, y sonrió. Cuando Amir se jactó de la lógica, Elif dijo, lo haré de nuevo si quieres, pero su mente estaba en la computadora. En la oficina de Aziz, Elif notó su distracción y dijo, ¿puedes encontrar a los ladrones del sistema? Él preguntó. Cuando Aziz dijo, podemos acceder a la mayor parte de la información, Elif estaba esperando la oportunidad de descifrar la contraseña. Feria llamó a Elif y le dijo, la vida de Aziz cambiará, no te rindas, escuchó Suzan nuevamente. Elif comenzó a probar la contraseña en la computadora de Aziz. Lo intentaba desesperadamente cuando dijo, Aziz 1234, Elif 1234. Finalmente, rompió la contraseña y llegó a la página de interrogatorio. Encontró la dirección de Refik Yang. En ese momento, Aziz entró en la habitación. Llegaste a tiempo, dijo, mostrando la foto enmarcada. Alif, sonriendo, dijo, me gusta mucho, siempre estarás frente a mí, pero su corazón latía rápido. Aziz se acercó a la computadora y se dio cuenta de lo que estaba haciendo Elif. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con la voz temblando de ira. Elif estaba congelada de miedo, no quería sacudir la confianza de Aziz, pero no tenía más remedio que descubrir la verdad. Aunque Feria apoyó a Elif diciendo, es difícil, pero estás en el camino correcto, las miradas sospechosas de Suzan lo complicaban todo. Aunque Akif, en su estado alegre en casa, se rió diciendo, hoy no me puse delirante por la pera, la irritabilidad de Elif estaba agravando la atmósfera de la casa. Suzan fue atrapada por Akif mientras registraba el teléfono de Feria. Las pertenencias de tu amiga no se toman sin permiso, dijo. Mientras Elif enfrentaba la ira de Aziz, estaba dispuesta a pagar el precio de rastrear a Refik, pero esto podría poner en riesgo su relación. En la habitación del hospital de Ira, los momentos que pasó con Orun alternaban entre la esperanza y el miedo. Di que estamos subiendo la montaña, nos encontraremos con nuestro bebé en la cima. Las palabras, aunque le daban fuerza a Ira, el silencio del dispositivo eclipsaba sus esperanzas. Mientras los planes de septiembre amenazaban al bebé de Ira, la sospecha de Afife sobre la hierba antigua se acercaba a la realidad. Aunque las oraciones de Sáhara, combinadas con el amor de la familia y la moral de Ira, los latidos del corazón del bebé se detuvieron, fue desgarrador para todos. Si bien los esfuerzos de Elif por encontrar a Refik sacudieron la confianza entre Dek y Aziz, cada paso que daba en busca de la verdad se encontraba con un nuevo obstáculo. Mientras la familia se aferraba el uno al otro con amor,
los peligros y secretos en las sombras los dejaron en medio de una tormenta.